Entonces, la anestesia intravenosa es un tipo también de anestesia general, ¿no? Si nosotros recordamos la primera clase, habíamos dicho que la anestesia se dividía, ¿no? En anestesia general, anestesia regional, y había una forma especial de combinar estas dos anestesias, la general y la regional, y salía la combinada. Dentro de las anestesias generales ya habíamos visto la de gases, o también llamada anestesia inhalatoria, y la que vamos a ver el día de hoy es la anestesia intravenosa total, ¿no? Llamada así total por el uso solo de fármacos por vía intravenosa, ¿no? Cuando combinamos gases con fármacos intravenosos, entonces estamos hablando de una anestesia de tipo balanceada, que es diferente a la combinada, miren, porque la combinada es la mezcla de la general, que puede ser inhalatoria o intravenosa, versus con una regional, ¿no? Que puede ser neuroaxial, puede ser subaracnoidea o epidural, eso lo vamos a ver la próxima clase. Bien, entonces esto para ubicarnos más o menos en el mapa, y el tema de hoy se va a referir a anestesia intravenosa total, también conocida con el nombre de TIVA por sus siglas en inglés. Y bueno, es una técnica pues de anestesia general donde solo vamos a usar fármacos por vía intravenosa en ausencia de los agentes inhalatorios. Esta técnica puede ser escogida como la única técnica para un determinado paciente en el que esté indicado, ¿no? Como anestesia general, pero también se puede usar como para administrar sedación en los pacientes en los cuales hemos decidido dar una anestesia local o regional, ¿no? Estos fármacos endovenosos definitivamente pues nos van a brindar todas sus características que vamos a ver el día de hoy, todos sus beneficios y también efectos secundarios que producen, ¿no? Para una anestesia general en la cual vamos a ayudar a procedimientos quirúrgicos de alta o de baja complejidad, ¿no? También es muy usada en los casos en los que tenemos que administrar anestesia fuera del quirófano, ¿no? Cuando nos llaman los otros servicios a los cuales tenemos que apoyar, como es gastroenterología, radiología, oftalmología, etcétera, donde quieren que uno cede al paciente, ¿no? Y le demos sedación de diferente grado, leve, moderado, profunda, para el procedimiento que van a realizar estas especialidades, ¿no? Y está indicada fundamentalmente para evitar la contaminación ambiental. Los gases generalmente lo que van a hacer es contaminar el ambiente, ¿no? Y no solamente el ambiente, sino también al personal de salud que está en constante exposición frente a estos gases inhalatorios. En cambio, decidir por una anestesia intravenosa total, evitamos todo lo que sea contaminación y toxicidad en el personal de salud. Esa es una de sus ventajas y es una de sus indicaciones, ¿no? Así como también la estabilidad hemodinámica, siempre y cuando el médico especialista o el anestesiólogo en este caso utilice de una manera apropiada las dosis de estos fármacos para el paciente que está manejando en ese momento, ¿no? La profundidad anestésica es equilibrada, la recuperación es rápida y predecible, ¿no? Es mucho más rápida que con los gases y permite ahorrar los medicamentos, ¿no? Para entender bien esta anestesia intravenosa total, tenemos que recordar algunos conceptos farmacocinéticos y farmacodinámicos. Recuerden ustedes que un fármaco que entra a nuestro organismo va a sufrir cambios y va a sufrir procesos, ¿no? En el organismo, desde su entrada a nuestro organismo, en este caso por vía intravenosa.
Entonces va a haber absorción de ese medicamento, va a haber luego la distribución, el metabolismo y la eliminación. Entonces la farmacocinética es la rama de la ciencia que va a estudiar qué es lo que pasa con el fármaco desde que entra a nuestro organismo, ya sea por vía oral o por vía intravenosa, ¿no? En este caso por vía intravenosa. ¿Dónde se va a absorber? ¿A dónde se va a dirigir? ¿Cómo se va a distribuir en los diferentes órganos? ¿Qué sustancias van a transportar estas drogas, ¿no? Y luego van a ir a metabolizarse cuando alcanzan un nivel plasmático, van a usar hígado y se van a excretar por vía renal, ¿no? Aunque últimamente los fármacos diseñados anestésicos intravenosos, muchos de ellos son rápidamente metabolizados, utilizan poco riñón y poco hígado para ser metabolizados y eliminados. Es importante también tener estos conceptos que brinda la anestesia intravenosa total, ¿no? Que va a permitir una concentración constante, precisa y predecible del fármaco, ¿no? Que, como vamos a ver más adelante, para lograr una concentración constante de estos fármacos, vamos a administrarlos a través de un método de infusión, ¿no? Al medicamento, ¿no? De tal manera que nos brinde constantes plasmáticas más equilibradas en el tiempo y podamos tener el efecto del fármaco mucho más sostenido, ¿no? Que una administración en bolo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la administración en su fase farmacocinética de todos estos fármacos va a requerir la ayuda de unas bombas de infusión que ya vienen programadas con modelos farmacocinéticos, ¿no? Justamente para ingresar datos del paciente a la bomba de infusión, ¿no? Como son la edad, el peso, el sexo, la talla del paciente, ¿no? Y automáticamente estas bombas de infusión botan toda la información con respecto a la dosis que le va a corresponder a ese paciente, ya sea para inducción o para mantenimiento de la anestesia. Hasta ahí ha avanzado la anestesia. Miren cómo ha dado un vuelco enorme desde que hemos revisado la primera clase, ¿no? En la que por primera vez se administró una actividad anestésica en el año 1846, usando éter, por ejemplo, u otro gas como óxido nitroso, ¿no? También. Entonces, miren, actualmente ya hablar de anestesia intravenosa total es actualizarnos en los momentos en que la anestesiología está llegando a su máximo adquisición de lo que es lo más evolucionado en anestesiología, ¿no? Entonces, actualmente, hablando de todas las técnicas, la intravenosa total y la combinada son las técnicas más usadas actualmente por las razones ya mencionadas, ¿no? Sobre todo la toxicidad ambiental y sobre todo que nos va a permitir manejar de una manera más constante los niveles de los fármacos que vamos a administrar mediante estas bombas de infusión ya programadas con modelos farmacocinéticos. Entonces, antiguamente pues se hablaba de que al organismo se le veía como un solo compartimento, ¿no? Pero actualmente el organismo humano se tiene que representar como multicompartamental para poder entender la acción de la anestesia intravenosa total, ¿no? Entonces, actualmente se propugna que el organismo debe tener 3 compartimentos importantes, ¿no? El sanguíneo, es a donde se va a administrar el fármaco, a donde va a entrar por primera vez el fármaco al organismo, y luego se va a transportar a través de la sangre a tejidos sitio-efecto fundamentales, que es el cerebro, para producir la hipnosis, ¿no? Y luego se va a
distribuir a tejidos más periféricos como son la grasa y el músculo, con la ayuda de ciertas sustancias que pueden ser las proteínas, que están representadas por esta constante, que van a ayudar a transportar las moléculas de los fármacos cuando ya llegan a un nivel equilibrado entre sangre y tejido sitio-efecto, en este caso el cerebro, y luego van a ser transportados ya al tejido graso y al tejido muscular para poder depositarse en esa zona, ¿no? Sí. Bien, entonces es un modelo tricompartamental en donde se representa el organismo para explicar la absorción, la distribución y la excreción del fármaco, ¿no? Del fármaco intravenoso. Igualmente es importante tener presente que hay diferencias entre administrar un fármaco por vía endovenosa en forma de bolo o hacerlo a través de un método de infusión, porque en la administración en bolo lo que vamos a tener es rápidamente efectos, un pico de los efectos del fármaco para luego decaer poco a poco, ¿no? Entonces, en una administración en infusión, los efectos del fármaco van a ser más constantes en el plasma y por lo tanto más constantes en los órganos blancos, en este caso hablar del tejido cerebral. Como todo en anestesia, siempre se define un fármaco intravenoso ideal, ¿no? Estas son todas las características farmacocinéticas y farmacodinámicas que debe tener un fármaco intravenoso ideal. Pero actualmente esto todavía no existe, ¿no? La ciencia está abocada en trabajar en adquirir un fármaco intravenoso ideal, pero todavía no existe totalmente ni en gas ni en forma intravenosa, ¿no? Entonces, ya para presentarles los fármacos que tenemos a la mano, para la anestesia intravenosa total tenemos que volver a recordar que la anestesia es hipnosis, analgesia y relajación muscular. Bien, entonces acá en anestesia general intravenosa vamos a usar hipnóticos, porque eso es anestesia, ¿no es cierto? Ya lo saben ustedes. Hipnóticos, vamos a hablar de los analgésicos, y la otra clase es relajantes musculares, y ahí tenemos la anestesia general, ¿no? En este caso ya no vamos a hablar de gases, sino vamos a hablar de fármacos intravenosos hipnóticos, y ellos son pues los que van a ser responsables de la pérdida de conciencia del paciente, de la amnesia anterógrada durante la anestesia general, ¿no? Y los vamos a administrar pues en las fases de inducción y de mantenimiento anestésico. Vamos a empezar por nombrar al Propofol, ¿no? El Propofol es el hipnótico más usado actualmente, ¿no? Es un derivado alquifenol presentado en una emulsión hidrooleosa que contiene lecitina de huevo, glicerol y aceite de soya. Miren, es una sustancia lechosa que va a tener lecitina de huevo, glicerol y aceite de soya. Viene en ampollas de 200 miligramos, ¿no? La ampolla de 20 ml trae 200 miligramos, y toda la ampolla se carga en una jeringa de 20 ml, ¿no? Los 200 miligramos. En cada centímetro tenemos 20 miligramos de Propofol. Y aquí ven ustedes una ampolla de lidocaína. ¿Por qué será siempre unida al Propofol? Porque el Propofol es irritante intravenoso y duele al momento de administrarse por la vena. Por lo tanto, se administra siempre mezclado con 1 centímetro de lidocaína por vía intravenosa para poder bloquear esa parte de la irritación y el dolor venoso que puede producir la inyección. ¿Cómo actúa esta droga hipnótica? Pues aumentando la actividad del ácido gamma aminobutírico, ¿no? Del GABA.
El GABA es un neurotransmisor, como ustedes ya saben, ¿no? Que se va a encargar de producir actividades sinápticas inhibitorias de la célula neuronal. Por lo tanto, lo que va a hacer Propofol es aumentar esta actividad del GABA a nivel neuronal, ¿no? Ese es su mecanismo de acción. En cuanto a su farmacocinética, podemos decir que el Propofol se va a eliminar rápidamente, ¿no? Y de nuestro organismo, y va a ser el metabolismo va a ser por vía hepática, ¿no? Y va a producir, pues, la hipnosis en 45 segundos como máximo, ¿no? En una inyección en bolo de Propofol, el paciente puede perder la conciencia en 15 segundos. En un promedio de 30 segundos, el paciente está perdiendo la conciencia, ¿no? En una inyección en bolo de 1 a 2 miligramos por kilo de Propofol. ¿Cuánto tiempo va a durar esa pérdida de conciencia? Esa pérdida de conciencia con Propofol va a durar aproximadamente 5 a 10 minutos, ¿no? Entonces, es pues un hipnótico de acción muy rápida, de acción muy corta, ultra corta, ¿no? En 5 a 10 minutos, el paciente ya ha eliminado totalmente el Propofol del organismo y recupera su conciencia y no solamente su conciencia, también su actividad motora y sensitiva, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, el Propofol va a producir pérdida de conciencia, disminución de la presión intracraneana. Acá este es un efecto muy propio del Propofol, una acción antiemética. Por esa razón es que también se le elige como uno de los hipnóticos actualmente más usados, ¿no? Recuerden que son hipnóticos, o sea, van a producir inconsciencia, ellos no van a producir analgesia, ¿ya? O sea, yo puedo estar con el paciente dormido, pero el paciente puede sentir dolor. ¿Por qué? Porque la droga en sí lo que va a hacer es poner en sueño al paciente, en sueño profundo, ¿no? En inconsciencia total. Pero si yo inicio una intervención quirúrgica solo con Propofol, no voy a tener la analgesia. Recuerden ustedes que anestesia es hipnosis, analgesia y relajación muscular. Si no se cumplen los tres factores importantes de la anestesia, entonces no estamos hablando de anestesia, ¿no? Estamos usando nada más hipnosis, sueño, pero no analgesia. El paciente puede sentir dolor, solo con Propofol. ¿Qué efectos vamos a tener a nivel cardiovascular? Propofol es principalmente depresor cardiovascular, ¿no? No solamente del gasto cardíaco, sino también a nivel vascular va a producir vasodilatación y como consecuencia de esa vasodilatación va a haber hipotensión. A nivel respiratorio también va a haber depresión respiratoria. Entonces, todas estas drogas no solamente van a deprimir el sistema nervioso central, sino también el cardiovascular y el respiratorio. Propofol se caracteriza porque a nivel respiratorio va a producir cierto grado de broncodilatación, disminuyendo la resistencia de la vía aérea. Acá tienen ustedes las dosis de inducción anestésica, las dosis de mantenimiento en infusión continua, microgramos por kilo minuto, y las dosis de sedación que son mucho menores a las dosis de inducción. Recuerden que las sedaciones pueden ser leves, moderadas o profundas, sin llegar a ser una hipnosis, ¿no? Las dosis hipnóticas, las dosis de sedación, en infusión, puede ser en infusión o en bolos repetidos, miren, de medio miligramo por kilo cada 3 a 5 minutos. Esta droga tiene también, como toda droga, efectos adversos. Entre ellos, ya había mencionado uno, la irritación venosa en el punto de inyección, por eso es que se administra con un poco de lidocaína para evitar el dolor, ¿no? Durante la infusión de Propofol. Si nosotros no hemos cogido bien la vena o si el catéter intravenoso se ha movido de la vena,
y no nos hemos dado cuenta, eso le corresponde al anestesiólogo, la extravasación del fármaco puede producir necrosis de los tejidos adyacentes, ¿no? Entonces hay que estar cuidando la vía, monitorizando también la vía, aparte de monitorizar los parámetros del paciente, monitorizar también la vía para darnos cuenta de que no exista extravasación del fármaco y así prevenir la necrosis de los tejidos. Este síndrome que vemos acá de infusión por propofol generalmente sucede en las unidades de cuidados intensivos, donde el intensivista también usa propofol para inducir sueño, sobre todo durante la ventilación mecánica de los pacientes, ¿no? Entonces, infunden ellos varios días de más de 48 horas propofol. Hay que tener mucho cuidado porque existe un síndrome por infusión prolongada por propofol que puede causar rabdomiolisis y por hiperpotasemia, y la hiperpotasemia llevarte a arritmias y a paro cardíaco, muerte súbita, y disfunción multiorgánica en el paciente que está expuesto a infusiones prolongadas por más de 48 horas con propofol, ¿ya? Suele, como vuelvo a repetir, suceder en las UCIs, en las salas de operaciones. Generalmente no, porque al paciente las cirugías duran 2 horas, 3 horas, salvo que sea un trasplante o una cirugía cardíaca que va a durar más de 5 o 6 horas, en cuyo caso, pues, no pasamos de 24 horas de infusión de propofol, ¿no? Bien, propofol es entonces el hipnótico más usado actualmente para producir hipnosis. Tenemos otra droga, el etomidato, ¿no? El etomidato no lo tenemos en el Perú, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque es un buen hipnótico muy parecido al propofol, pero no es un alquifenol, es un derivado imidazólico, ¿no? Que también tiene un mecanismo de acción muy parecido al propofol, aumenta el tono inhibidor del GABA a nivel del sistema nervioso central y así va a producir la hipnosis, ¿no? Se va a metabolizar a nivel hepático y por esterasas circulantes a metabolitos inactivos, ¿no? Los tiempos de pérdida de conciencia son muy parecidos al propofol y de recuperación también, ¿no? Pero recuerden, este es un derivado imidazólico, no es un alquifenol como el propofol. El propofol es más moderno que el etomidato. Y hay una característica muy importante del etomidato, ¿no? Tiene efectos a nivel cardiovascular mínimos, es más estable a nivel del aparato cardiovascular. Habíamos dicho que propofol provocaba disminución del gasto cardíaco, depresión miocárdica, hipotensión por vasodilatación. Eso no hace tanto etomidato, ¿no? Hay mínimos cambios tanto en frecuencia cardíaca como en gasto y presión arterial. Eso es positivo para esta droga. Igualmente, a nivel del sistema nervioso central va a producir hipnosis y va a producir amnesia anterógrada, ¿no? A nivel del aparato respiratorio, miren, a diferencia del propofol, no tiene el efecto broncodilatador que tiene el propofol. Entonces, no es recomendable en pacientes asmáticos, produce depresión respiratoria, igual que propofol. A nivel del sistema musculoesquelético va a producir mioclonías, contracciones musculares, y a nivel de la corteza suprarrenal va a inhibir la síntesis de cortisol y de aldosterona, ¿no? Puede producir insuficiencias córtico-suprarrenales, entonces. Pero esto es reversible cuando se corta la infusión de etomidato, ¿no? Esto es dosis dependiente, ¿no? Mientras esté expuesto el paciente a etomidato, puede presentar esto, pero si uno está monitorizando y viendo que hay una insuficiencia córtico-suprarrenal por infusión de etomidato, hay que cortar la infusión del fármaco y nuevamente el paciente recupera su síntesis de cortisol y de aldosterona.
¿no? Las dosis intravenosas por kilo de peso para producir hipnosis. Y miren, dentro de los efectos adversos, produce vómitos y produce irritación intravenosa. Igual que Propofol, pero Propofol tenía efecto antiemético, ¿no? Entonces, como ustedes verán, nosotros tenemos que ir viendo y conociendo estas características de cada fármaco para poder indicarlo en determinado paciente o contraindicarlo en determinado paciente, ¿no? La otra droga que conocemos para que brinda hipnosis al paciente y otros efectos más es la ketamina, la famosa ketamina, ¿no? La ketamina va a producir hipnosis, pero también hay algo muy importante en ketamina, produce analgesia somática, lo que no producen ni etomidato ni propofol, ¿no? Entonces, por esa razón, ketamina es llamado anestésico general, porque ya tiene dos características de la anestesia, de la definición de anestesia. Por lo tanto, ketamina la llamamos como una anestesia, un fármaco que tiene características de brindarnos hipnosis y analgesia. Es el anestésico general intravenoso conocido con el nombre de disociativo, ¿no? Es un fármaco disociativo. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar dormido, inconsciente, pero usted lo va a ver con los ojos abiertos y respirando espontáneamente, ¿no? Ketamina no produce depresión respiratoria. Ketamina produce depresión respiratoria, pero a grandes dosis, ¿no? Entonces, ketamina mantiene la respiración espontánea en el paciente, lo que no hace propofol ni etomidato. Todos deprimen el sistema respiratorio. Por eso es que se le conoce como un anestésico disociativo. El paciente está en sueño profundo, en hipnosis, en inconsciencia, pero está con los ojos abiertos, ¿no? Mantiene los movimientos oculares, ¿no? Y mantienen los reflejos faringios y laringios de defensa. Quiere decir que no se va a atorar ni se va a aspirar, ¿no? Esta droga, este anestésico general, es un estimulador del N-metil D-aspartato, NMDA, a nivel del receptor GABA, ¿no? Provocando inhibición del sistema nervioso central y apnesia, o sea, va a producir hipnosis y apnesia. También estimula los receptores opioides en los centros de corteza insular, putamen y tálamo. Por esta razón va a producir analgesia. Estimula los receptores también de catecolaminas y hay gran liberación de catecolaminas con el uso de ketamina, ¿no? Entonces vamos a ver ahora sus beneficios y sus efectos adversos también en el paciente, ¿no? O sea, hay beneficios y hay efectos adversos en todo fármaco. Este anestésico general se metaboliza en hígado, ¿no? Y va a producir, se puede administrar por vía intravenosa o por vía intramuscular, ¿no? Generalmente nosotros los anestesiólogos lo usamos por vía intravenosa y producimos inconsciencia con ketamina en 30 a 60 segundos. Por vía intravenosa actúa más rápido que por vía intramuscular, ¿no? Por vía intramuscular muchas veces la hipnosis recién se produce a los 10, 15 minutos, ¿no? Aunque acá dice a los 5. Y la duración del efecto es de 15 a 20 minutos, ¿no? Si usted no ha administrado una segunda dosis, entonces espere que el paciente se despierte en 20 minutos. Pero si usted administra una segunda dosis, tiene efecto acumulativo, por lo tanto, va a demorar en despertarse. Se va a ir a distribuir al tejido graso y al tejido muscular y ahí se va a depositar el exceso del fármaco. Por lo tanto, cuando lleguen los 15 minutos, se va a liberar ketamina del tejido graso y del tejido muscular hacia la sangre y nuevamente se va a dormir el paciente, ¿no? Entonces, eso se conoce como efecto acumulativo. A nivel del sistema nervioso central va a producir pues hipnosis, ese estado disociativo de amnesia y de efectos sedantes con analgesia profunda,
¿no? Y va a aumentar la presión intracraneana, por lo tanto el anestesiólogo no lo debe usar para neurocirugía, ¿no? Cuando el paciente neuroquirúrgico está en sala de operaciones, lo que desea el neurocirujano es al momento de trepanar el cráneo que el tejido cerebral esté totalmente, ¿cómo se dice? Reducido, ¿no? Que no esté a tensión dentro de la caja craneana, ni esté aumentada la presión intracraneana, porque si no salta el tejido cerebral al momento que abre el cráneo, el neurocirujano, ¿no? Entonces no está indicado usar ketamina para neurocirugía. A nivel del aparato cardiovascular, habíamos visto que tomidato y propofol deprimían el aparato cardiovascular. Ketamina no hace todo lo contrario, por la gran liberación de catecolaminas que produce, va a aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. A nivel respiratorio va a preservar los reflejos laringeos de vía aérea, o sea, el paciente va a toser, va a deglutir durante su sueño. Puede producir broncodilatación, ketamina, ¿no? Y estas son sus dosis a nivel de inducción y de pseudoanalgesia, ¿no? Sobre todo las dosis de pseudoanalgesia que son menores son muy usadas para producir analgesia en los casos de emergencia, por ejemplo, ¿no? Donde hay accidentes de tránsito, traumatismos severos, etcétera, donde el paciente está chocado de dolor, hay que poner rápidamente ketamina por vía intramuscular o por vía intravenosa para producirle analgesia y sedación a la vez, sin deprimir la vía respiratoria, ¿no? A esas dosis. ¿Tiene efectos secundarios? Sí, puede producir efectos secundarios, como es el aumento de las secreciones. El paciente que ha recibido ketamina se caracteriza por gran cantidad de insalivación a nivel oral y respiratorio, ¿no? Y entonces se usa asociado a ketamina la atropina para secar las secreciones orales y respiratorias en el paciente. Puede producir agitación psicomotora, sobre todo al despertar, para evitar estas agitaciones psicomotrices en el paciente. Se asocia al uso de ketamina a las benzodiazepinas. Ketamina provoca sueños tipo pesadillas, ¿no? Los pacientes que han recibido anestesia solo con ketamina, sin el uso de benzodiazepinas, recuerdan sueños horrorosos, terroríficos, tipo pesadilla, ¿no? Entonces, por esa razón es que se asocia el uso de ketamina a benzodiazepinas por la amnesia anterógrada que produce, ¿no? La benzodiazepina, ¿no? Entonces, borra los recuerdos de sueños tipo pesadilla que produce la ketamina. El paciente no se acuerda de los sueños desagradables en el postoperatorio, ¿no? Produce aumento del tono muscular, por eso hay que usarlo siempre con un relajante muscular, y puede producir mioclonías igual que el etomidato, ¿no? Movimientos oculares, nistagmus, ¿no? Y va a estar con los ojos abiertos y va a haber también aumento de la presión, no solamente intracraniana, sino también intraocular e intragástrica, ¿no? Por lo tanto, tampoco es recomendable su uso en cirugías oftalmológicas. Bien, entonces, las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas también son usadas como hipnóticos en la anestesia general, y el efecto hipnótico de las benzodiazepinas es muy conocido, provoca amnesia, el efecto anticonvulsivante y relajante muscular también, ¿no? Pero ojo, tampoco tiene propiedades analgésicas. Entonces, de los fármacos que estamos revisando hasta ahora, solo ketamina reúne la característica de brindar hipnosis, inconsciencia y analgesia, ¿ya? También las benzodiazepinas, en este caso hablando del midazolam, que es la benzodiazepina más moderna, de acción corta y de metabolismo más rápido, ¿no? Porque la antigua era diazepam es de efecto más prolongado, ¿no? La última molécula del diazepam es eliminada del organismo en 10 horas.
¿no? La última molécula de midazolam es eliminada del organismo en 4 horas, es de efecto más corto, midazolam. Y otra característica muy importante de midazolam es que la benzodiazepina hidrosoluble, por lo tanto no va a producir dolor a la inyección. Puedo decidir por midazolam para brindar hipnosis al paciente que yo quiero dormir y poner inconsciente, ¿no? Voy a aprovechar su efecto de amnesia anterógrada, ¿no? Su efecto anticonvulsivo y relajante muscular, ¿no? A nivel del aparato cardiovascular van a producir también depresión cardíaca y vasodilatación, sobre todo el midazolam produce vasodilatación, pero no tanta depresión del gasto cardíaco como un propofol, por ejemplo, ¿no? O como un barbitúrico que vamos a ver ahorita, también son los barbitúricos, también son usados para dar hipnosis, ¿no? A nivel del aparato respiratorio, fundamentalmente, pues hay depresión respiratoria, ¿no? Disminución de la frecuencia cardíaca y el volumen corriente, y si lo usas aunado a opiáceo, generalmente nosotros los anestesiólogos en la jeringa para dar sedación, cargamos una dosis de midazolam combinada con el opioide y se suman los efectos de depresión respiratoria entre la unión benzodiazepina y opioide. Entonces, como el anestesiólogo ya sabe manejar, todos los días maneja depresión respiratoria, entonces lo que tiene que hacer es apoyar la ventilación en el paciente y no dejarlo, ¿no? Sus dosis de inducción anestésica, sus dosis de sedación, que son menores, siempre son menores, y estos fármacos tienen un antagonista, conocido con el nombre de flumazenil. Quiere decir que si nos hemos excedido en la dosis para ese paciente, para producir la hipnosis, podemos usar, tenemos a la mano flumazenil para antagonizar los efectos de la benzodiazepina a nivel del sistema nervioso central. Entonces, vamos a entrar ahora a los famosos barbitúricos, ¿no? Los antiguos hipnóticos usados por los anestesiólogos más antiguos, ¿no? Entre ellos, dentro de los barbitúricos, el tiopental era el más usado antes de que salgan las benzodiazepinas, y el propofol, ¿no? Que usamos actualmente. Vuelvo a repetir, en Perú no hay etomidato, ¿no? En los otros países sudamericanos sí hay etomidato, pero en Perú no hay. Bueno, tiopental o pentotal, también su nombre comercial, lo que va a hacer igual, va a tener la misma acción que los demás hipnóticos, es un agonista del receptor GABA, ¿no? Y va a aumentar sus efectos inhibitorios, ¿no? Del GABA. Tiene una vida media prolongada, mucho más prolongada que propofol, que etomidato y que ketamina, ¿no? O por ahí va con la ketamina, unos 15 minutos, 15 a 20 minutos aproximadamente su efecto de hipnosis, si es que usted no ha colocado una segunda dosis. Si colocó la segunda dosis, va a haber efecto acumulativo también con tiopental. Por lo tanto, el paciente se va a demorar en despertar. Si usted ha colocado 3 dosis, se va a demorar más, ¿no? 1 hora en despertarse totalmente. Son fármacos depresores del sistema nervioso central, tienen un efecto anticonvulsivante y neuroprotector, ¿no? Generalmente en las UCI se usan infusiones de barbitúrico para producir comas que van a proteger el tejido cerebral, disminuyendo el consumo de oxígeno a nivel de la neurona, disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraniana, ¿no? A nivel del sistema cardiovascular va a haber también disminución, va a haber depresión de la presión arterial media y del tono vascular y del gasto cardíaco. E igualmente, tiopental provoca depresión respiratoria, ¿no? Y provoca broncoconstricción más no broncodilatación. Entonces, su uso en inducción de anestesia general, en comas barbitúricos, la inyección intraarterial del tiopental puede producir, igual que la extravasación de propofol, necrosis tisular. Ahí están las dosis de inducción, en dosis en bolo y en dosis de sedación. Son menores, todas dosis de sedación en todo fármaco es menor.
Y con eso hemos terminado la revisión de los fármacos hipnóticos, o sea, los fármacos que me van a poner inconsciente al paciente. Ahora vamos a conocer a los opioides, que son los encargados de brindar la analgesia, ¿no? La analgesia, que es lo más importante dentro de... La hipnosis también es importante, tan importante como la analgesia. Si usted solo usa opioides, para dar hipnosis solo con opioides tendría que usar dosis inmensas del fármaco, ¿ya? El opioide solo da analgesia. Te puede dar hipnosis, pero a grandes dosis, como dicen por ahí, a dosis de caballo, ¿no? Pero no es lo usual, porque a grandes dosis tú vas a tener mayores efectos adversos, ¿no? Tú a menores dosis vas a tener analgesia, que es lo que quieres obtener de un opioide, ¿no? Entonces la hipnosis la combino con un hipnótico, pues propiamente dicho. Entonces ya tengo hipnosis, tengo analgesia, y vamos a obtener el tercer efecto de la anestesia cuando revisemos la clase de relajantes musculares. Entonces, los opioides se unen a los receptores, a unos receptores específicos dentro del sistema nervioso central, cerebro y médula espinal, ¿no? Y estos receptores son conocidos con el nombre de MU, receptores MU1 a nivel cerebral y MU2 a nivel de la médula espinal. Hay estudios que últimamente dicen que hay receptores MU1 en médula espinal también y MU2 también en cerebro, ¿no? Pero lo cierto es que estos receptores y esta unión con el fármaco son los responsables de la analgesia que se va a producir con estos fármacos, ¿no? La eliminación es principalmente a través de hígado. La mayoría de los opioides tienen metabolitos inactivos que van a ser eliminados por vía renal. Dentro de los opioides vamos a ver que hay opioides naturales y hay opioides que no son naturales, que son sintéticos, ¿no? Son las drogas más usadas actualmente en anestesia, ¿no? Dentro de los derivados de la morfina de tipo sintético tenemos a todos los fentanilos. Fentanilo, remifentanilo, sufentanilo, alfentanilo. En Perú solamente hay dos, fentanilo y remifentanilo. Sufentanilo y alfentanilo no existen en Perú, ¿ya? El más moderno de todos estos derivados sintéticos de la morfina es el remifentanilo. Y es el más usado actualmente. ¿Por qué? Porque es el de efecto más rápido, de acción más rápida, de metabolismo más corto, de duración más corta, ¿ya? Es altamente potente, muy potente, es un analgésico muy potente. Ojo, todas estas drogas que estamos mencionando son solo para uso del especialista y en sala de operaciones, porque como ven, todos producen depresión cardiovascular y depresión respiratoria. Por lo tanto, hay que estar capacitado para manejar la depresión respiratoria y la depresión cardiovascular. Primero, reconocerlas y segundo, tratarlas en sala de operación, ¿ya? Porque pueden causar la muerte. Entonces, no son analgésicos de uso corriente, por si acaso, ¿ya? Por ejemplo, remifentanilo no se debe usar por vía por vía endovenosa sí, pero no administración en bolo. ¿Por qué? Porque te va a producir una depresión respiratoria tan potente que el paciente va a hacer una apnea brusca y se va a tornar cianótico y no vas a poder sacarlo de la apnea porque tiene un efecto muy característico de todos los opioides, pero sobre todo el remifentanilo, como les vuelvo a repetir, muy potente, que va a poner el tórax muy poco distensible, lo conocemos como el efecto del tórax leñoso, ¿no? El tórax no se va a distender en inspiración para que entre el oxígeno. Se pone duro el tórax, no va a entrar el oxígeno, ¿ya? Entonces puede de la depresión respiratoria ir al paro cardíaco. Por eso remifentanilo no se administra en bolo, se administra
en infusión, solo en infusión. ¿Ya? Entonces remifentanilo es el opioide más moderno, de efecto más rápido, más corto. Generalmente lo usamos unido a propofol para producir la hipnosis. Miren, son dos drogas, una hipnótica y otra analgésica, de acción rápida y corta, ¿no? De tal manera que el paciente se despierte rápidamente, nuevamente recupere su conciencia y su sensibilidad en el tiempo más corto, ¿no? Es muy poco liposoluble, por eso se explica su acción corta y rápida, lo que implica un menor volumen de redistribución, ¿no? No se va a ir a quedar, a fijarse en el tejido graso, en el tejido muscular, y va a ir de nuevo redistribuirse hacia la sangre y luego a depositarse. No tiene efecto de acumulación, ¿no? Y tiene una mayor aclaración, o sea, rápidamente se elimina. Su vida media es corta, en 3 a 4 minutos. Si yo corto la infusión de remifentanilo, el paciente en 3 a 4 minutos ya está sintiendo dolor. ¿Ya? Ojo, esa es una, yo puedo tener una droga, miren, de efecto muy rápido, muy corto, muy moderno, muy potente, muy todo, pero yo corto la infusión de remifentanilo, el paciente ya se queja de dolor en 3 a 4 minutos. ¿Por qué? Porque es un fármaco de acción corta, pues. ¿Ya? Entonces, ¿qué debe hacer el anestesiólogo? Antes de cortar la infusión con remifentanilo, ya está administrando por vía intravenosa otro analgésico potente, que puede ser morfina, puede ser fentanilo mismo, que tienen duración más larga, más prolongada, de tal manera que cuando yo corto la infusión de remi, ya ha recibido morfina o ha recibido fentanilo que está cubriendo la analgesia postoperatoria. El remifentanilo se metaboliza por esterasas plasmáticas, ¿no? En el plasma, se metaboliza en el plasma, ¿no? Y en el músculo esquelético. El fentanilo es el opioide más lipofílico, el otro era muy poco liposoluble, por eso es de acción rápida. Este es más lipofílico, tiene más afinidad por la grasa. Recuerden que la membrana celular está hecha de grasa, ¿no? Entonces, tiene más afinidad por los tejidos, por lo tanto va a durar más, ¿ya? El fentanilo tiene más tiempo de duración. Miren, 1 hora, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si usted, dependiendo de la dosis, ¿no? Si usted ha colocado una buena dosis de fentanilo, esto va a durar 2 horas o 3 horas la analgesia, ¿no? Y miren, remifentanilo es de acción corta, son minutos, ¿no? La redistribución a nivel de músculo y de tejido adiposo se produce en este caso, ¿no? Tiene efecto acumulativo y se usa más para la analgesia postoperatoria. Y se metaboliza principalmente en hígado. Puede producir entonces sedación, analgesia a nivel del sistema nervioso central. Son fármacos que van a producir dependencia, ¿no? Van a producir a nivel del sistema nervioso autónomo un aumento en la tonalidad vagal, va a haber con el uso de ellos, va a haber bradicardia, puede haber vasodilatación, hipotensión, igualmente a nivel cardiovascular un efecto inotrópico negativo, ¿no? Pero a grandes dosis los opioides son grandes estabilizadores cardiovasculares, ¿no? Y a nivel del aparato respiratorio va a producir depresión respiratoria dosis dependiente, ¿no? Si usted usa más dosis de fentanil, más dosis de remi, va a haber mayor depresión respiratoria, mayor depresión de la frecuencia respiratoria y de volumen corriente. Y se va a disminuir el reflejo de tos también, ¿no? A nivel del sistema musculoesquelético va a haber una rigidez muscular, especialmente en la musculatura de la pared torácica y abdominal. Este efecto se conoce con el nombre de tórax leñoso cuando se administra el fentanilo o el remifentanilo en bolo por vía intravenosa con gran rapidez, con inyecciones rápidas, ¿no? Puede producir el tórax leñoso. Pueden producir a nivel digestivo náuseas, vómitos, cólicos biliares, estreñimiento y retención urinaria, ¿no? Acá tienen las dosis de remifentanilo, de fentanilo, y
el antagonista de todos los opioides es la naloxona. Así como hay flumazenil para las benzodiazepinas, para los opioides, la naloxona es la droga antagonista, ¿no? Si yo me he excedido en dosis de opioide, uso pues dosis de naloxona para revertir el efecto del opioide. Entonces, en anestesia intravenosa, en esta clase, hemos revisado hipnóticos que tenemos actualmente en uso, ¿no? Y hemos revisado a los famosos analgésicos opioides que usamos en sala de operaciones. Como ustedes comprenderán, en sala de operaciones no podemos usar AINES, o usamos, pero no nos va a dar la potencia